link por el WhatsApp, porque hay compañeros que no están en la lista, yo creo todavía. Hay uno que se lo estoy enviando. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Lo bueno que nos podíamos encontrar al tiro con Pablo, con Natalie. ¿A usted le llegó de inmediato? Es que no sé cómo ustedes se unieron porque me vieron en línea. ¿Cómo fue eso? No, llega el correo de inmediato con el link y yo ingreso al tiro con el link. Ya, Yo también. súper, súper. Muy bien, muy bien. Oye, Sí, de hecho, al ingresar con el link no pide la clave. Se ya, conecta de inmediato solo. de inmediato. Perfecto. Muy bien. No pide ID ni pide contraseña. Qué bueno. Bien. Oye, ¿qué les ha parecido estos temas que hemos ido conversando? Harto mate. Esta materia, porque Harto. hay que mirar, la verdad, No, Natalie, Pablo, Camila, ahí se está incorporando. Es bien interesante esta asignatura. Ustedes, como ya son alumnos de quinto año, son proyectos de abogados ya. La idea es que puedan estar muy atentos a lo que son las noticias. Es decir, yo les recomiendo mucho estar atentos a las redes sociales, porque las noticias van caminando muy rápidamente. El tema del COVID, por ejemplo, ustedes lo ven, digamos, como una pandemia sanitaria, pero sin lugar a dudas es un tema que está afectando la libre contratación, está afectando el derecho a desplazarnos, nos está afectando nuestro derecho de propiedad, nos está afectando en un sinnúmero de situaciones que están afectando el diario vivir de las personas. Yo no sé, en el caso de ustedes como Profesor, funcionario público. y Perdón, Natalie, por favor. Sigue. ya que estamos esperando a que se conecten los demás, tengo una duda, Ya. porque tengo unas causas que tienen letras de cambio que están por prescribir. ¿Qué pasa con eso? ¿Los receptores no están trabajando? ¿Y qué se hace en estos casos? Uh, Complicado, ¿eh? Porque es un tema que no lo hemos vivido en otras oportunidades, digamos. Aquí estamos, digamos. Claro, como va a ser un tema con los despidos también, la causal y todo, porque es una pandemia, pero en este caso de cosas que prescriben. Claro. Chuta, complicado porque, a ver, estamos hablando de Chillán, ¿no es cierto? ¿Son causas que son de Chillán? Sí, o Mira, sea, tengo una letra que vence el 30 de abril. chu, hoy día, perdón, en un mes más, perdón, en un mes más. No, Un mes más, un sí. mes más, un mes más. Entonces, los receptores todos me dicen, no están trabajando, no trabajaron estos días para atrás y no sé cuánto irá a durar el tema de la cuarentena. Pero tú iniciaste la gestión preparatoria, ¿no? No tenía título ejecutivo, entonces con la letra de cambio estaba con la firma de notario y estaba lista, pero el tema de la prescripción. Ya. Chuta, ahí hay un tema que los tribunales de justicia... Porque mira, hay hasta un proyecto de ley de la Cámara de Diputados respecto a la suspensión de las causas. Claro. O sea, Entonces, es que el causa se suspende, pero en este caso la otra parte va a reclamar la prescripción. es que justamente aquí hay un tema que hay que ser súper como rápido, ver cómo hay que hacerlo con el receptor para que te pueda tramitar, digamos, retirar la causa y poder notificar. Más que la respuesta que me han dado los receptores, nos estamos notificando menos ahora con la cuarentena. Ya, entonces dile que te estampe un certificado que ¿Ya? la persona, ¿no es cierto?, puede retirar la causa, ¿no es cierto?, pero producto del COVID, él no lo va a hacer. Ese Y que lo certificado, suba. que lo suba, lógico. Ese certificado es un elemento suficiente para efectos de una posible, ¿no es cierto?, que alegue la prescripción del título, digamos. Ya. Porque ese certificado te va a Sí, salvar la vida. De decir, sí, chuta, pues. en este caso en particular, el receptor la tomó, ¿no es cierto?, como una gestión para notificar, pero atendido a la situación, ¿no es cierto?, no puede salir. Bueno, que emita entonces un certificado como ministro de fe, en este caso, que no lo va a poder hacer atendido a esas circunstancias. Y pide que el tribunal, ¿no es cierto?, además se lo tenga presente. Además de eso, solicito a su señoría se tenga presente esta situación. Y que Pero, por resuelva. ejemplo, en este caso de Chillán, que decretaron ahora la cuarentena por 7 días, que el documento a lo mejor diga
que al menos por estos 7 días no se va a poder realizar la gestión y esperar que el tribunal lo tenga presente y esperar la resolución de estos 7 días, porque si la levantan sí se va a poder hacer. Sí. Así yo creo que Yo podría ser pienso mejor. que lo primero, el certificado que estampe, el certificado en este caso del receptor, pidiéndole al tribunal que resuelva de urgencia esa presentación. Ya. Eso. Ya, esa era mi duda. Son Para 500.000. ver qué se puede. Muy bien. ¿Cuánto es? Son 500.000. Oiga. Bien. Bienvenidos, Marce. A ver, a Marce yo no la saludé. A ver. ¿Puede abrir su micrófono, Marce, no? Aló. Ahí sí, ¿o no? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien y usted? Muy bien, pues No muy me bien. había podido conectar delante. Ya, ¿y qué le pasó? Ah, estaba con mi guagua. Ah, con su guaguita, ya. Ok, no hay problema, no hay problema. Bienvenida. Muchas gracias. Muy bien. Y Elías, yo le Elías Bayares tampoco lo... A ver, ¿lo saludé, Elías? Hola, ¿O no? sí, delante. Ah, ya. Perfecto, Elías. Muy bien. Ya, chiquillos. Entonces, ya terminamos lo que es la revisión de un documento que es importante, que es el programa, donde están establecidas las reglas del juego, si lo quisiéramos ver, ¿ya? Están las materias, están los objetivos principales, específicos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿con qué yo no puedo, digamos, comprometerme con el tema de la fijación de las fechas de prueba, los porcentajes, porque este es un tema que la dirección de escuela va a tener que definir, don Baltasar Guajardo va a tener que ver este tema, y ahí ya estaríamos, digamos, completando, digamos, el círculo en este contexto, así que no hay ningún inconveniente, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Por favor, ¿alguno de ustedes? ¿Algún comentario, chiquillo, no? De momento no. Por el momento, No, no. Bien. Entonces, vamos a salir del programa y nos vamos a ir al PPT. Oye, ¿vieron el video de bienvenida? sí, sí, un ¿Algún poco. comentario del video de bienvenida? Que fue hecho así como a la rápida, digamos. Yo estaba recién operado, pero había que hacerlo. Yo no lo he visto Está todavía. bueno. Miren, O sea, yo lo vi, pero no completo. ¿cuál es el resumen de este tema? Resulta que hay un principio rector en este tema que es la globalización. Hoy día, ¿no es cierto?, 30 de marzo de 2020, en circunstancias, ¿no es cierto?, que estamos viviendo una situación compleja de pandemia mundial, producto de este COVID-19, también estamos viviendo situaciones locales. Por ejemplo, a partir de, no sé si de hoy día, Chillán va a tener una situación de cierre total. ¿Me pueden explicar un poquito este tema, no? ¿Chillán va a ser aislado totalmente? Sí, ¿aló? Sí, cuarentena total y cordón sanitario. ya, Chillán, Chillán Viejo, Osorno creo que también. perfecto. Eso antes no había sucedido tan estrictamente, ¿no es cierto? No, No. No, creo que Que no. recuerde yo no. Ya. ¿Y esto cuánto tiempo es? ¿7 días? tengo entendido que es 7 días. Son 7 7 días renovables. Perfecto. Sí, ¿Se dan cuenta ustedes que el Estado, sobre la base, ¿no es cierto?, de la protección del bien común, en este caso, ¿no es cierto?, el cuidado de la sanidad de las personas, el medio ambiente, puede establecer ciertas situaciones, ciertas condiciones, lógicamente que están establecidas en la Constitución política, ¿ya? Establecer un estado de restricción de garantías constitucionales. Y si ustedes se van dando cuenta, esto tiene efectos, si bien es cierto, efectos en la vida de las personas, en su libertad personal, ya que si ustedes quieren, no sé, yo quiero ir a Parral, por ejemplo, o quiero ir al sur, no van a poder hacerlo, ¿ya?
tienen horarios de restricción para que se mantengan en sus casas, es decir, quien no respete los horarios, obviamente, sancionados, ¿ya? Eso va a significar también que van a tener una ventana de salida, si no me equivoco, son 3 horas en el día. ¿Me pueden clarificar? Son 4 horas. O sea, es que lo mismo que aplica para la región metropolitana. Exacto. Entonces, ¿desde qué hora hasta Claro. No, lo que pasa es que son 4 horas si uno pide el permiso para salir al supermercado, a la farmacia, hora de médico, todo eso. Es un Media salvoconducto. hora para pasear la mascota. salvoconducto? Igual que en Santiago. Bienvenido, Fernando Briones. Gracias, profesor. No había podido Estaba levantando. toda la tarde. No hay problema. Aquí estamos en este grupo, nos estamos todos, digamos, acondicionando a las circunstancias, así que bienvenido. Mira, este es un tema para que ustedes lo vayan desarrollando, es cómo se ha ido afectando nuestro diario vivir. Hoy día conversaba con una persona, porque también tuve que salir a comprar rápidamente cosas para la casa, desde el pan y resulta que la gente en mi pueblo, yo vivo en Parral, dicen, chuta, si esto se proyecta hasta junio, está difícil. Y yo le dije, es probable, por lo que yo he escuchado, que esta situación se puede proyectar hasta octubre. Es decir, vamos a tener 4 meses más probablemente, o más meses, en que no vamos a poder ir a nuestros trabajos, no vamos a poder hacer nuestra vida normal. Y esta situación, como tú, por ejemplo, nos estabas contando con el tema de Natalie, ¿no es cierto?, de los trámites judiciales. Es decir, esto es de una complejidad máxima. Las economías se van a resentir tremendamente. Las inversiones, los extranjeros, ¿no es cierto?, ya en este tema tienen claro que donde pongan la plata están perdidos, porque hay países que tienen más conflictos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, cómo es el manejo legal de los estados, ¿ya? Porque hay ciertos estados que son más riesgosos, su situación de cumplimiento de las normas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que Chile no es la excepción. A partir de todo este proceso que vivimos, ¿no es cierto?, 5 meses atrás, Chile ya viene cojeando desde el punto de vista del ejercicio de los derechos, de las garantías constitucionales, de todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la libre iniciativa, el libre emprendimiento. Entonces, estas situaciones van afectando el diario vivir, la economía, el desarrollo de los negocios, las inversiones, y piensen ustedes que este es un tema que también es del derecho privado. Hoy día, por ejemplo, cuando yo recibo muchas consultas telefónicas de gente que me dice, mire, yo trabajo en una pizzería, por no decir cuál, y el empleador me está diciendo de que me tome vacaciones. O, directamente, que haga efectivo, digamos, el pago de mi seguro de cesantía. Entonces, nos estamos enfrentando a situaciones que no están previstas en el ordenamiento como normales, y todas estas irregularidades van a provocar efectos. Desde que van a haber empresas que van a caer en insolvencia, porque no van a poder pagar los sueldos, o no van a poder pagar a sus proveedores, trabajadores que no van a poder ir a trabajar, que van a estar enfermos en sus casas, por ejemplo, como están, por ejemplo, hoy día, irían la gente con esta situación, ¿no es cierto?, de control total, digamos, de sus desplazamientos, de manera tal que esta situación va a afectar muy profundamente la economía y muy profundamente en todas las situaciones que inciden. Entonces, a poner, digamos, el foco, utilizando los conocimientos que vamos a ir adquiriendo, y pongan, ¿no es cierto?, en esta práctica, en estas situaciones que ustedes van a ir viendo en el mundo, qué está pasando, por ejemplo, en Italia, en España. Ustedes se dan cuenta, la mortandad que ha quedado en Italia ha sido, pero impresionante, es decir, tan fuerte como la Segunda Guerra Mundial en Italia o en España. Países, por ejemplo, como Francia, como Alemania, como Holanda o Países Bajos, en definitiva, Suecia, Rusia, han podido utilizar, ¿no?, la tecnología, las ciencias médicas y de una u otra manera tener menos contagio. Entonces,
Aquí hay situaciones que están afectando desde el mundo a todos los países. Piensen, esto partió, no sabemos todavía si fue una situación creada, artificial, de un ataque, ¿no es cierto?, de inteligencias, no sabemos, occidentales en China, o si fue China necesariamente donde partió todo este tema, pero hoy día estamos todos afectados. Naciones Unidas hoy día está en un tema, ¿no es cierto?, de revisión sanitaria. La Organización Mundial de la Salud está solicitando de que los estados establezcan ciertas medidas de contingencia, ¿ya? Pero este es un tema que, como les digo, afecta a todos los estados, y todos los estados lo tienen que enfrentar de una manera particular. Y eso, llevándonos, ¿no es cierto?, a la cátedra, está afectando a las familias, está afectando los negocios, está afectando la seguridad jurídica, y no sabemos, ¿no es cierto?, cómo esto va a impactar en 4, 5 o 6 meses más en nuestro país y en el mundo. ¿Alguna pregunta, algún comentario al respecto? No. Por favor. Sí, adelante, Enzo. No tengo ninguna, por el momento no, profesor. Ah, ya. ¿Y Pablo, algún comentario? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Ahora sí. No que logra ser evidente la colisión de derechos en la cual nos estamos viendo enfrentados de, como señalaba usted, derecho a la propiedad, derecho a transitar libremente por donde habitualmente lo hacemos, y también de tantas personas que van a quedar sin su fuente laboral. O sea, es preocupante hacia dónde nos estamos dirigiendo. Exactamente. Por eso que es importante ustedes como futuros abogados coloquen el foco, ¿no es cierto?, con las materias que esto involucra, porque este es un tema que se está proyectando a muchos campos, a muchas situaciones, ¿no? Entonces, me interesa, ¿no es cierto?, que ustedes puedan tener comentarios al respecto. Y eso es uno de los objetivos de esta cátedra, que ustedes sean capaces de hacer análisis. ¿Ya? A ver, aquí tengo, déjenme ver. ¿Se logra visualizar algo que yo estoy abriendo, no? No. Estoy abriendo algo de la OCDE. A ver si es que lo logro abrir, porque delante está justamente en eso. Ya, y este que dice Derecho Internacional Privado, ¿se nota, no? No. No. A ver, ¿cómo lo hago para meterme? Zoom. Compartir pantalla. Un minuto, por favor, porque también me pilla. Este es uno de los documentos que está en el set de los que yo subí, que es un PPT. Pero espérate, ¿pero a dónde entro acá? Aló. ¿Se logra ver esta página, no? No. No. Escucha, aquí. A ver. Compartir. Ah, aquí está. Perdón, aquí está. No, bueno. Ustedes me dicen. Estoy justamente compartiendo una... ¿Se logra ver ahí? ¿Se logra ver esta página en color verde, Derecho Internacional Privado? Está tratando de abrir algo. Mira, acá tengo. ¿Se ve o no? Todavía no. No, todavía no. No. Intenta cargar, pero no se ve. Ya, porque justamente está súper lento el internet, aquí ya no es culpa mía. Aquí. A ver. No aparece nada. No.
es una lámina que dice Derecho Internacional Privado, está en color verde. Son 30 slides. No le llega, no se ve. No, No. ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí, ya, súper. Ya. Ok. Entonces, si le damos atención a esto, nos vamos a la página siguiente. Dice, no solo el mundo contractual se ve afectado, sino muchas cosas. Miren qué interesante lo que estamos conversando. Es decir, a partir de un hecho determinado, vamos a afectar un sinnúmero de instituciones, de materias. Yo les coloqué el ejemplo de lo que es la pandemia, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en el tema mismo que conversamos de inmigración, temas de matrimonio, temas de herencia, todo lo que, ¿no es cierto?, viene a ser situaciones que van a desarrollar estos extranjeros en Chile, ¿ya? O chilenos que van al extranjero, ¿ya? Tienen una relación directa con esta cátedra, ¿ya? Temas procesales importantes, el valor de las escrituras públicas y privadas, los medios de prueba, los plazos, que tanto han hablado aquí Natalie, por ejemplo, con el tema de este documento, ¿ya? Son elementales para poder entender cómo resolver una situación en particular. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los objetivos generales? ¿No es cierto? Tenemos claro, el estudiar la legislación nacional, pero con el enfoque en cómo establecer si una situación en donde hay un extranjero, una legislación extranjera, una jurisdicción extranjera, cómo puede ser resuelta, en definitiva, por el juez que debe resolver una contienda. Entonces, frente a estos temas, tenemos que ver el origen, los antecedentes, el objeto, qué métodos utilizar, entre otras. El derecho internacional privado tiene metodologías que han sido, como bien les he señalado, estudiadas desde la historia en adelante. Distintas culturas, distintas épocas han resuelto cómo enfrentar una situación de una manera determinada. Cuando yo les hablaba de Marco Polo, este navegante de Venecia, 1240 aproximadamente, toman la decisión junto a su padre, su tío y otros comerciantes en desarrollar la denominada Ruta de la Seda. Hoy día, esta Ruta de la Seda, que atraviesa Europa hasta llegar a China, en el minuto en que ellos van, era un verdadero peligro. Era, si bien es cierto, alguien o mercaderes lo habían hecho, pero habían muerto, habían llegado sin nada, habían sido, ¿no es cierto?, lo robaron, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la gracia que tiene Marco Polo? Que vivió para contarla. Viaja alrededor de 20 años. Esto es lo interesante. De ahí les voy a compartir unas láminas que tengo de Marco Polo. Y logra llevar toda esta tecnología, el comercio, los alimentos de Europa a el mundo oriental. Allá se encuentran con un mundo absolutamente desconocido, un mundo donde hay tecnologías, donde hay códigos, donde hay normas, donde hay una institución jurídica, y varias instituciones jurídicas de esto, ¿ya? Está, ¿no es cierto?, el emperador, el Kublai Khan, y esto, ¿no es cierto?, va a ser tan importante que va a generar este derrotero del comercio entre Asia y Europa a partir, ¿no es cierto?, de esta figura de Marco Polo. Ya saben ustedes que hoy día como alimentos como la pimienta, la nuez moscada, el clavo de olor, el anís, que están en nuestras mesas, ordinariamente
en su minuto fueron parte, ¿no es cierto?, de botines de guerra para la conservación de los alimentos. No, piensen ustedes, no había ningún medio tecnológico para congelar las carnes, los alimentos, todo se podría fácilmente. Entonces, había que salarlos, había que agregarle condimentos. ¿Y esto de dónde los sacaban? ¿No es cierto? Necesariamente de estos lugares remotos, ¿ya? En donde era necesario generar estas expediciones, y Marco Polo, ¿no es cierto?, tiene esta gracia de que se transforma en un verdadero embajador, si lo quisiéramos decir, de Occidente en Asia. Entonces, los invito a conocer un poquito de historia, les voy a enviar unos enlaces. ¿Por qué? Porque hoy día a través de Alibaba, de AliExpress, de eBay y de un sinnúmero de otros portales, ustedes compran en forma electrónica de inmediato actos jurídicos instantáneos, bicicletas, computadores, celulares, entre otras cosas, ropa. A mí me gustan las herramientas de carpintería, por ejemplo, un sinnúmero de cosas están mucho más baratas en esos lugares, y de verdad, créanme que el comercio electrónico, como hoy lo conocemos, ¿cierto?, es toda una nueva dimensión en el mundo del comercio y el derecho internacional. ¿Y qué importancia tiene Polo en esta cuestión? Que ellos establecieron que sus normas de resolución de conflictos que tenían en Europa las podían llevar a Asia. Ese se llamó el estatuto personal. Es decir, las formas de cómo se relacionaban los comerciantes entre sí, valía la palabra, valían los plazos, ¿ya? Entonces los chinos, en este caso, ¿no es cierto?, el imperio mongol, reconoce estas prácticas como válidas, no siendo quizá en muchos casos entendibles, pero necesarias para la mantención del comercio entre lugares distantes. Aquí hay un tema muy importante del derecho internacional, que es la cortesía internacional. Es decir, personas que vienen desde muy lejos, con una cultura muy distinta, ¿ya?, estas autoridades le reconocen y le dan importancia a estos mercaderes. Hay un principio que es importante, el principio de la buena fe contractual, y les permiten desarrollarse de manera tal que esto empieza a generar comercio de manera ya expansiva, tal como lo conocemos en el día de hoy, ¿ya? Otro hecho importante, por ejemplo, las cruzadas. Las cruzadas no solamente tenían un contenido religioso, sino que también tuvieron un contenido estratégico, militar, y les voy a contar, económico. Gracias a la apertura de estos santos lugares, ya lo que hoy día nosotros conocemos como Palestina, Israel, y toda esa zona del Medio Oriente, era desconocida para los emperadores, para los reyes, ¿no es cierto?, occidentales hasta esas fechas, y que esta apertura significó, ¿no es cierto?, crear nuevas rutas comerciales. Por lo tanto, la adaptación del derecho mercantil, el derecho naviero, piensen ustedes, muchas de estas expediciones no solamente se hacían a caballo, sino que se hacían a través de la navegación. Por lo tanto, el desarrollo del comercio y la navegación van así, lo voy a colocar, de la mano, una de otra. Y estos procesos, ¿no es cierto?, son para todo el mundo, son mundiales. Hoy día ustedes conocen la OMC, la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué? Porque tiene que existir un organismo a nivel global que vele por la dinamización del comercio, las reglas aplicables, la situación, ¿no es cierto?, de la cláusula de la nación más favorecida, la situación de los extranjeros, la inversión extranjera. Les doy un dato. En Chile, el decreto ley 600, anótenlo por favor, ha significado el estatuto de garantías para el ciudadano extranjero pueda invertir en Chile de manera razonable, de manera que sea
cuidada su inversión en Chile y que su retorno, ¿no es cierto?, también sea debidamente custodiado, protegido por la legislación y la Constitución en Chile. Hoy día, esta situación de la pandemia pone en entredicho no solamente el proceso de las exportaciones, sino que la seguridad jurídica. El hecho, ¿no es cierto?, que estén cerrando ciudades, producto de la protección de la salud, provoca, sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, situaciones que afectan el comercio. ¿Cómo vamos a subsanar esa situación? Ahí estamos viendo cómo este tema se va a desarrollar en el más adelante. Pero esto es a nivel global, a nivel mundial, y nos vamos a tener que acostumbrar a esta nueva forma de comerciar. ¿Cuáles van a ser las reglas de aquí en adelante? ¿Ah? Por eso que es importante aprender. Les voy a contar que existe un organismo que se llama UNIDROIT, que es un nombre francés, es UNIDROIT, creado, ¿no es cierto?, por un ciudadano suizo. Les voy a mostrar más adelante unos PowerPoint, donde efectivamente el hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial los estados se pusieran de acuerdo de cuáles son las reglas elementales en materia del comercio, la navegación, la inversión extranjera, generara que las Naciones Unidas se involucraran en esta situación y crearan, dentro de lo que es la UNCTAD, es decir, las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Economía, una organización de abogados de derecho, ¿no es cierto?, que generará esta estructura de la unificación de las normas jurídicas. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo hacer negocios en Rusia, que en China, que en Irán, que en América Latina, porque ustedes bien saben, hay normas jurídicas distintas, hay culturas diversas, ¿ya? Hay estatutos jurídicos diversos. Entonces, la creación del UNIDROIT es muy importante, ya que a lo que nos lleva, ¿no es cierto?, es la unificación de normas en temas mercantiles, en temas de inversión extranjera, entre otros temas, el transporte, por ejemplo. En América es importante señalar que existe el Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante. Anótenlo. El Código de Bustamante, ¿no es cierto?, es la primera codificación de normas internacionales aplicables en América. Y estamos hablando desde América anglosajona a América, ¿no es cierto?, hispana. Donde Chile, ¿no es cierto?, es parte de este tratado con algún tipo, ¿no es cierto?, también de cláusula al respecto. ¿Sí? ¿Alguien iba a hacer un comentario? No. Sí, que Chile había ratificado ese tratado con ciertas reservas. Exactamente, las reservas. Claro. Es muy interesante lo que tú has comentado, porque las reservas vienen a ser ciertas condiciones que los estados fijan al momento de suscribir un tratado internacional. Pensemos que este tratado es el Tratado de La Habana del año 1928, en donde los estados se ponen de acuerdo para establecer ciertas garantías para el comercio, para el reconocimiento de sentencias extranjeras, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es uno de los primeros abordajes en materia de derecho internacional privado en América, ¿ya? Así lo hay, ¿no es cierto?, en Europa, en Asia, entre otros lugares, ¿no es cierto?, desde el punto de vista hemisférico. Pero desde el punto de vista americano, ¿no es cierto?, el Código Internacional de Derecho Internacional Privado, Código de Bustamante, es la primera dimensión, ya la primera forma de empezar con este tema de la unicidad en materia de normas para evitar, esto es importante, para evitar que las normas nacionales ahoguen o afecten la libre circulación de personas, mercancías o bienes, ¿ya? Porque, lógicamente, los estados, al proteger a través del principio de territorialidad, lo que afectaban
eran justamente los derechos de las personas extranjeras, no de los nacionales, ¿ya? Quienes más sufrían y sufren con esta actividad son los ciudadanos que no tienen conocimiento, no tienen igualdad frente al derecho porque lo desconocen. Entonces, la necesidad de crear un código que establezca la solución de las controversias de manera ejemplificadora, unificadora, por lo menos en el ámbito americano, ha sido muy interesante este Código de Derecho Internacional Privado. Es importante que también lo noten, que Chile, a partir del año 2010-2011, empezó a trabajar en un Código de Derecho Internacional Privado chileno, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que a partir de la década de los 90, cuando Chile sale del proceso de la dictadura y comienza con el proceso de la democracia, empieza a inundarse, ¿no es cierto?, Chile de inversión de extranjeros, empiezan a haber mucho interés en Chile, y esta situación, si bien es cierto, era muy promisoria, también generó un sinnúmero de problemas. Les voy a contar a lo menos, ¿dónde está la manito aquí? Tres. El caso MTD con el Estado de Chile, para que lo anoten. El caso Vieira y el Estado de Chile. Y el caso Pey y el Estado de Chile. En esos tres casos internacionales en donde Chile fue demandado, primeramente ante tribunales ordinarios chilenos, en primera instancia, segunda instancia y casación, perdieron estos extranjeros. ¿Por qué? Porque no había una norma como la que vamos a ver que se llama la ley LACI, la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, que a partir, ¿no es cierto?, del 2015 en adelante, ¿no es cierto?, ya tenemos una normativa que resuelve estas controversias. Antes, como no existía, debía todo esto realizarse por medio de tribunales chilenos. Y créanme que los resultados, si bien es cierto, no fueron buenos para los extranjeros, estos recurrieron con posterioridad a tribunales internacionales, principalmente ante el CIADI, con C, aquí, con C, CIADI, que es la Corte Internacional de Arbitraje con sede en Washington, Estados Unidos. Chile, en todas aquellas situaciones, perdió inapelablemente, y por eso, ¿no es cierto?, fue necesario que se trabajara en una ley especial de arbitraje internacional, de lo cual, ¿no es cierto?, quien habla, ¿no es cierto?, también ha participado en este tema, ya que soy magíster en arbitraje internacional, y hice, ¿no es cierto?, el magíster en la Universidad Central, y todos estos temas fueron temas de discusión académica, y yo, lógicamente, hoy día estoy replicándoles, contándoles y actualizándoles temas, porque el derecho internacional privado ha tenido este antes y después en temas de resolución de conflictos, ¿ya? Hay un libro de la profesora Vázquez, les voy a dar el link también, sobre arbitraje, que es una de las obras más completas en materia de arbitraje en Chile. Hay una obra incluso de Patricio Elwin sobre arbitraje, pero este es principalmente de arbitraje internacional, y que tiene un directo vínculo a la cátedra, ¿ya? Así que ahí los voy a nutrir de materia para que lo vayan digiriendo, ¿no es cierto?, y vayamos conversando. Dice el concepto: conjunto de relaciones jurídicas en virtud del cual debe de establecerse un criterio conforme a la autoridad que le corresponde decidir la contienda entre la norma nacional y una norma extranjera. Entonces,
En este concepto es muy importante establecer de que hay una multiplicidad de elementos que están enfocados a la solución de conflictos, ¿ya? Por eso es que es importante la elección de normas para que las partes involucradas puedan decidir si se aplica el derecho nacional o se aplica, ¿no es cierto?, una regla interpretativa intermedia, como por ejemplo lo que hablamos, ¿no es cierto?, el Código de Derecho Internacional Privado, el UNIDROIT, entre otras cosas, que han venido a generar o zanjar las situaciones, ¿no es cierto?, en materia de derecho internacional frente a esta ambigüedad, a esta situación en donde los estados nacionales, a través de sus tribunales, en muchos casos perjudicaban a los extranjeros que venían a comerciar, que se casaban, que tenían problemas de alimentos, entre otros, ¿no es cierto? Y no había, ¿no es cierto?, una norma que los pudiese representar, o en este caso, una igualdad jurídica. Les voy a colocar un caso. Un ciudadano de Arabia Saudita que contrajo matrimonio bajo la ley musulmana en Arabia Saudita con una mujer chilena. La mujer chilena pidió autorización al marido para viajar con sus hijos a Chile y ella nunca más volvió a Arabia Saudita. Entonces, el ciudadano saudí inició el juicio en su país, ¿no es cierto?, por esta salida ilegal del territorio de su mujer, violentando las normas internas de Arabia Saudita, violentando las normas internas del derecho de familia de ese país, porque la mujer se llevó de manera, ¿no es cierto?, contra la voluntad probablemente a los menores de edad a un país distinto del cual estos menores vivían. Importante, aquí hay normas internacionales, ¿no es cierto?, como el Convenio de Nueva York, anótenlo. Este Convenio de Nueva York dice en relación con el tema específicamente del rapto o la salida ilegal de menores de edad de un territorio, ¿no es cierto?, sin la anuencia, el consentimiento de cualquiera de los padres, ¿ya? Y lo peor aún, que eso genera un delito respecto de cualquiera de los padres que lo haga sin esta autorización, ¿ya? Entonces, muchos casos tenemos para poder comentar todos los días, por eso que hay que estar atentos a los medios de comunicación. No sé si se ve la pantalla. Chuta, no, ¿se nota la pantalla, no? Sí. No. Sí. Ya. Sí. Ya. Bueno, aquí hay un sinnúmero, ¿no es cierto?, de autores alemanes principalmente e italianos, ¿ya?, que nos hablan respecto de la aplicación del derecho internacional tanto en el tiempo como en el territorio. Los alemanes en este aspecto son muy territorialistas. Ahí, por ejemplo, tenemos a Werner Goldschmidt, que tiene una posición cosmopolita, chauvinista, entre otros. Por ejemplo, ahí hablamos de esta situación de los extranjeros en etapas, el trato al extranjero, las comunidades antiguas, Grecia, Roma, India. Piensen ustedes la importancia que tiene el derecho de gentes ya en el Imperio Romano, ya más avanzado, ya en esta Roma ya que está muy avanzada, y crean este jus gentium para aquellos ciudadanos, perdón, para aquellos no ciudadanos que conviven dentro del imperio, pero que no tienen la calidad de ciudadanos romanos, no son quirites. Es decir, no se les aplica el jus civile, el derecho civil, sino que se les aplica un derecho especial, este jus gentium. Entonces, aquí ya tenemos una aproximación en Roma del trato a los ciudadanos extranjeros. Tienen una legislación especial, tienen jueces especiales, ¿no es cierto? El hecho, ¿no es cierto?, de que establezcan estos pretores peregrinos, es decir, la justicia para estas comunidades que viven dentro de Roma, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, vamos a tener todas estas escuelas estatutarias a partir de lo que hablábamos. Es decir, cuando se termina este proceso de la Edad Media
y las personas pueden salir de este encierro que vivimos como el de hoy día, ¿ya? Y pueden conectarse con otros, pueden compartir, pueden hacer trueque, leche por carne o cebada, ¿no es cierto?, por otros productos. Se empieza a desarrollar el comercio, la navegación, todo lo que es, por ejemplo, el descubrimiento de América, ¿ya? Tenemos todo un proceso en donde el derecho internacional es vital, estableciendo instituciones, estableciendo todas las normas en materia de comercio, en materia de tribunales de justicia, en instituciones jurídicas, ¿ya?, y políticas en relación, ¿no es cierto?, a todo lo que viene a ser el mundo nuevo en América, ¿ya? Y es importante, como les señalo, qué es lo que establecen, ¿no es cierto?, estas escuelas italianas, francesas y holandesas, que se diferencian, ¿no es cierto?, más que nada en el tema pragmático, si es la preeminencia del derecho de las personas, propiamente tal, su estatuto personal, ¿ya?, o el estatuto real, es decir, el derecho sobre las cosas, ¿ya?, o principios jurídicos como, por ejemplo, el de la cortesía internacional y la reciprocidad, ¿ya? La escuela anglosajona, estamos hablando ya en el siglo XX, la importancia que va a tener Inglaterra en este mundo de ultramar, ¿ya? Piensen ustedes la importancia que va a tener Inglaterra en la guerra del Pacífico, con toda esta situación que va a significar, ¿no es cierto?, el descubrimiento del cobre, el salitre y otras situaciones más, ¿no es cierto?, pero que van a significar situaciones como la guerra civil del año 1891, también tiene un componente importante de extranjeros, ¿ya?, en Chile, y así sucesivamente, ¿ya? Importante, la Primera, la Segunda Guerra Mundial también van a imponer condiciones, situaciones, ¿no es cierto?, después que estas terminan, que van a afectar el derecho internacional en toda su magnitud. Por último, el interés en base de las relaciones jurídicas y económicas. Hoy día, todos los asuntos en el mundo, sean guerras, sean otros temas, son sobre la base de un componente económico, ¿ya? No les quepa la menor duda que hoy día el tema del COVID-19 tiene un componente económico impresionante. Si ustedes supieran la cantidad de empresas que el Estado chino adquirió después de este proceso, ¿no es cierto?, en China, todos los extranjeros estaban corriendo, saliendo de China y vendiendo sus empresas a un valor básico, digamos. El Estado chino, ¿no es cierto?, adquirió empresas estratégicas de extranjeros a un precio menor que el de mercado. Entonces, piensen ustedes que realmente detrás de todo esto también hay una movida económica, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Enzo, Fernando. Me había quedado pensando respecto de la situación de la mujer de Arabia Saudita. ¿Ya? Porque ahí, y conforme a lo que he escuchado, y la verdad es que no soy bastante lego en el conocimiento del derecho internacional privado, pero ahí podría, yo creo, entiendo que podría suscitarse cierto tipo de problemas. Uno, saber cuál es la legislación aplicable, digamos, como un conflicto de legislación, qué ley se aplica. Y la otra duda que me viene es que ya, se estableció cuál es la ley aplicable. Segundo, cuál es la jurisdicción o cuál va a ser el país en donde se va a seguir el proceso. Perfecto. Porque en ese caso en concreto teníamos ciudadanos de Arabia Saudita allá y teníamos la ciudadana acá. Exacto. Entonces, aparte de un problema de legislación, también a lo mejor podría presentarse un problema de jurisdicción. Bueno,
Gracias, Enzo. Eso es justamente, todos estos ejemplos nos llevan a reflexionar cuáles son, en definitiva, los principios jurídicos sobre la base, ¿no es cierto?, de poder resolver en justicia, en derecho, cuál es la norma aplicable al conflicto. Y por eso es súper importante aprender, conocer la metodología y los conocimientos de cómo han sido resueltos estos casos y cómo, ¿no es cierto?, hoy día, el 2020, ¿no es cierto?, cómo se ha estado resolviendo estos temas a nivel macro, a nivel mundial, cómo lo han hecho los tribunales de justicia en Chile, con este principio de que hoy día estamos sumergidos en una vorágine, ¿no es cierto?, internacional, este dinamismo de normas. ¿Cómo cumplimos suficientemente las sentencias extranjeras? Aquí hay un tema importante en eso, que es el del cumplimiento de las sentencias extranjeras en Chile. ¿Ya? El exequatur. El exequatur, perfecto, perfecto. Entonces, anoten ahí. Anoten ahí. ¿Qué es el exequatur? ¿Cómo se tramita en Chile? ¿Ya? Y al tiro, en www.adipri.cl, a ver si es que lo voy a escribir, a ver, déjame ver si es que lo puedo meter aquí. En adipri.cl ustedes pueden ver un sinnúmero de casos que dicen en relación con estos temas. A ver si es que puedo colocar algo acá. Chatear. Ahí está. Voy a escribir www.adipri.cl. Ahí. Ahí quedó clarito, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces ahí ustedes se van a encontrar con una multiplicidad de casos, de revistas, de investigaciones, jurisprudencias, que dicen en relación con estos temas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Motivarlos para que en base a lo que a ustedes les interese, ¿ya?, ustedes puedan sacar una jurisprudencia en estas páginas y pueden hacer un trabajo, exponerlo. ¿Les parece? Yo después les voy a dar las pautas de cómo hacer este trabajo para poder hacerlo de manera rigurosa, concienzuda, para que les salga bien. ¿Alguna duda, Natalie, Marcela, Elías? No, todo claro. Fernando, Pablo. ¿Todo bien? Un poco como para A ver. complementar lo que dice Enzo, me llama un poco la atención el caso, el ejemplo ese de la mujer chilena en Arabia Saudita. Correcto. ¿Cómo esta mujer logró salir de Arabia Saudita con 2 menores? O sea, ¿qué entidad lo controló? Y de la misma forma, ¿cómo ingresó a Chile? ¿Qué nacionalidad tenían esos menores? Claro. Porque si yo, como agente controlador de frontera, ingresan 2 menores con una persona chilena y no trae la autorización del papá, yo no los dejo ingresar. Entonces eso como que me hace un poco de ruido. Bien, Pablo. Tú que estás, digamos, en el ámbito de la policía, digamos, tú podrías, digamos, quizás escarbar un poquito, estudiar un poquito, si te gusta, digamos, el caso, utilizar un poco, digamos, la dinámica de cómo ustedes lo han hecho en los casos en los cuales ha participado, ¿no es cierto?, la Policía de Investigaciones. Y pienso que ahí hay un nicho bien interesante de estos temas que dicen en relación con el ingreso de ciudadanos extranjeros en Chile y cómo es el tema, ¿no es cierto?, de su situación jurídica, ¿ya? De la permanencia,
cuáles son estos requisitos que han ido variando, ¿no es cierto?, con la ley de extranjería y con las situaciones, ¿no es cierto?, que se han dado en el país, ¿ya? No sé si te motiva, si te interesa, o si quieres ver otros temas, Pablo. Te invito, digamos, a trabajar en ese ámbito. Voy a buscar un poquito relacionado con esa materia, porque sobre todo cuando se trata de menores, la policía es súper exigente, súper cautelosa, porque nadie se va a querer meter en un forro de esa naturaleza. Exacto, justo. No sé si tienen alguna duda o pregunta para que vayamos ya cerrando. Estamos ya en la hora, de hecho. ¿Qué le ha parecido el primer approach? De mi parte, no toda. ¿Perdón? ¿Alguien hizo un comentario, perdón? Enzo. Enzo, ¿qué dijiste? Sí, que no tenía más dudas, solamente comentar que no sé qué le parece a mi compañero, pero a mí me parece bastante bueno este sistema. De hecho, yo creo, mejor, incluso fomenta más el diálogo, que es lo que llevamos hasta el momento en la universidad, porque no sé qué les parece a ustedes, pero a mí yo estoy bastante satisfecho con esta. Igual me gustó harto, Ramón. Sí. Bueno, yo a mí me había gustado Derecho Internacional Público y es bien parecido igual. Sí, que trata temas contingentes. Con Juan Pablo. Oye, yo también hago Derecho Internacional Público y hago en la Universidad de Talca. Yo hago Internacional Público y Privado. Y de verdad me gusta, digamos, hacer la clase lo más interactiva posible, porque es la única manera de poder aprender. Porque de verdad, estas materias son bastante difíciles de repente de entenderlas, pero si nosotros las mezclamos con nuestro trabajo, las noticias, la verdad es que puede ser bastante interesante y más fácil, digamos, de estudiar, ¿ya? Esa es por lo menos mi propuesta, ¿ya? Así Profesor, que, anoté delante decreto ley 600 o sí, 1600. No, 600. Decreto ley 600, DL 600. Ese es sobre inversión extranjera en Chile. Miren, sí, vamos a ir tocando muchos temas con muchas normas. Aquí hay harto para conversar. Ya la próxima clase, bueno, ustedes ya tienen que, primeramente, tienen una tarea, digamos, que es responder el cuestionario. Mañana a las 20 horas tiene que estar ya subido. Traten de hacerlo algo, por favor, sencillo, contestar de la manera lo más directa posible. ¿Ya? Ayúdense con internet, por supuesto, para que salga bonito. La tarea, ¿no es cierto?, también de leer en este caso, ¿no es cierto?, el mensaje del Código Civil. Es un tema que es bien interesante. Se van a dar cuenta que nuestro código es tremendamente interesante, avanzado a la época, ¿ya? Y que da respuesta al día de hoy. Imagínense, 1848, 1850, y ya están respondiendo a temas que son absolutamente, ¿no es cierto?, del siglo XXI, y no lo han cambiado. Entonces, me parece interesante abordar el derecho, digamos, desde una perspectiva lo más amplia posible, y lógicamente que el Código Civil, el Código de Comercio, nos dan luces de cómo resolver suficientemente ciertas situaciones. Por mi parte, queridos alumnos y alumnas, estoy contento, satisfecho, y conforme, digamos, se vayan dando más instrucciones que las vamos a ir subiendo, ustedes métanse al aula virtual, descarguen la documentación, vean los videos, y será hasta, si Dios quiere, el próximo día, el 6 de abril, vamos a tener nuestra nueva clase con nuevas materias, ¿ya? Así que agradecido, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, profesor. Cuídense. Gracias.